de Globovisión. Bueno, seguimos celebrando la Navidad y también a la Virgen de la Chinita acá en nuestra casa Globovisión. Bienvenidos a un nuevo programa de AM. Cuando hablamos de fertilidad femenina, hacemos referencia a la capacidad que tiene una mujer de llevar a término un embarazo. Hoy vamos a conversar sobre este tema. Está en el estudio el especialista, es el doctor Gustavo Mendoza, ginecobstetra, especialista en fertilidad. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Doctor, ¿de qué depende la fertilidad de una mujer? Fíjate, la fertilidad en general es un proceso complicado que depende de muchísimos factores, pero quizás el factor determinante, que es el que yo le digo a la mayoría de las pacientes por una cuestión social, es el factor edad. La mujer, a diferencia del hombre, nace con un grupo determinado de óvulos, que es la que mensualmente debe ovular. Esos óvulos durante la vida fértil de una mujer se van agotando. A partir de los 35 años esa fertilidad comienza a declinar y después de los 40 es complicado. Por lo tanto, el factor edad es importantísimo. Hay otros factores, después que sí, factores infecciosos, factores endocrinos, factores anatómicos, una cantidad de factores. Pero el factor edad es determinante para la mujer y también para el hombre. La cantidad de óvulos de una mujer es limitado. Absolutamente. ¿De qué depende su calidad? Ok, la calidad normalmente depende también de la edad. A medida que envejecemos tenemos menos óvulos y de menor calidad. Claro, hay otros problemas que pueden estar asociados. Digamos, infecciones crónicas que afecten el ovario, disminuyen la reserva ovárica. Endometriosis, que es una condición que a veces nos olvidamos de ella, pero que cada vez está más asociada con problemas de reserva ovárica, es importantísimo. Factores inmunológicos, factores genéticos, pues que tú nazcas con una reserva un poco más baja que otra, o sea que hay muchos factores, pero el factor edad es el que yo siempre le digo a las pacientes, no se olviden que después de los 35 la cosa se nos pone complicada. Doctor, factores externos como el estrés, sueño, ansiedad, pueden influir también en la fertilidad, la calidad de vida que tenemos. El estilo de vida, y eso lo estamos viendo, ahorita acabamos de llegar del Congreso Americano de Fertilidad. Una gran porción de las conferencias es estilo de vida y fertilidad. La obesidad, el alcoholismo. Los excesos. El aspecto psicológico, todo eso sin duda afecta a la fertilidad. En el caso de los hombres, la fertilidad masculina, allí también la edad es determinante. ¿O qué pasa cuando es el hombre quien tiene problemas de fertilidad? Sí, fíjate, en el hombre la fertilidad es un poco más noble. ¿Por qué? Porque nosotros los varones producimos espermatozoides nuevos todo el tiempo, a menos que haya una condición que impida que se produzca. Pero un hombre de 20, uno de 30, uno de 40, uno de 50, estamos produciendo espermatozoides todos los días. Lo que pasa es que con la edad se va deteriorando el ADN. Entonces no es lo mismo que tú tengas un espermatozoide de un hombre de 20 que uno de 50, a pesar de que tengan una morfología igual, que se muevan igual, que sean igualitos. Entonces, la edad en el hombre también es importante, pero no tanto como en la mujer. ¿Cuándo se considera que una pareja tiene problemas de fertilidad? Fíjate, es una pregunta interesante. Toda pareja que teniendo vida sexual activa no logra un embarazo en 12 meses, en un año, ya hay que sospechar que hay problemas de fertilidad. Eso en general. Si tienes más de 35 años, ese periodo se acorta a 6 meses. Y si tienes 40 años, de entrada tienes que empezar a hacer algunos estudios para ver si hay problemas de fertilidad. Ojo, si tú tienes 25 años, pero tienes un antecedente de que tuviste una peritonitis, que es una condición que puede afectar la fertilidad, las trompas, obviamente tú no vas a esperar un año. O sea, hay condiciones que te dicen que tienes que empezar de una vez, pero generalmente un año. ¿Y cuáles son esas primeras pruebas que ustedes realizan cuando llega la pareja y dice, doctor, tenemos un año intentando y no hemos podido? Esto en el caso de parejas jóvenes. Claro. En ese caso, como siempre, como todos los médicos que tú vas a traer aquí, te van a decir que la historia clínica es una de las cosas más importantes. Cuando tú entrevistas a una paciente, a una pareja, ya tú en esos 10 minutos, ya tú tienes orientado el caso. Después que tú haces una buena historia clínica, tú tienes que hacer estudios para el hombre y para la mujer. En el hombre, el estudio básico es lo que llamamos el espermograma.
que es el estudio donde podemos ver cómo están los espermatozoides de ese varón, cuántos millones tiene, cómo se mueven, cuál es el porcentaje de formas normales. Es un examen bastante sencillo. En la mujer tenemos básicamente estudios de anatomía del sistema ginecológico para tratar de descartar que el útero sea normal, que no tenga ninguna condición congénita, miomas, endometriosis. Hay un estudio que es importantísimo, que es la permeabilidad de las trompas, que se llama histerosalpingografía. Es el estudio que nos permite evaluar si esas trompas, ¿cuál es la importancia de la trompa de falopio? Que ahí es donde ocurre el embarazo. Si esas trompas están dañadas, obviamente ahí puede haber un problema de embarazo. Y los otros estudios que se hacen es estudios en relación a reserva ovárica y todo lo que tiene que ver con endocrinología. Estudios de tiroides, prolactina, insulina, todo lo que implique la parte metabólica de la mujer. Con esos exámenes básicos ya tú tienes prácticamente el 90% de las causas de infertilidad. En estas consultas diagnósticas, le pregunto, ¿es difícil convencer a un hombre que se someta a estas pruebas? ¿Hay un tabú o cada vez se normaliza más que algunas veces necesitamos recurrir a la reproducción asistida? Sí, fíjate, si tú me hubieras hecho esa pregunta hace 20 años, te digo que sí. Ok. Había un tabú muy grande, sobre todo del hombre. Sí. Ya hoy en día no, la sociedad ha cambiado mucho. Ya hoy el hombre sabe que forma parte de este proceso reproductivo y que ya hoy en día, obviamente puede haber uno que otro, pero hoy en día ese tabú ya no es tanto como antes. Ya el hombre sabe que tiene que hacerse sus exámenes, ya todo el mundo sabe que 50% de las causas de una pareja que no pueda tener bebé tiene que ver con problemas del hombre. Así que eso ya, gracias a Dios, creo que eso lo hemos solventado. Gracias, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estoy conversando con el doctor Gustavo Mendoza, ginecobstetra, especialista en fertilidad. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.